Gracias. Bueno, les decía, al igual que como en álgebra o cuando están mirando álgebra lineal, ustedes miran un sistema de ecuación en donde hay diversas incógnitas. En esta manera, igual, cada uno de estos números de aquí representa el valor de estas incógnitas. Entonces, lo único que se hace es que esas ecuaciones lineales se las pasa o se las reconoce como una matriz. Dentro de las matrices tenemos unas reglas para poder trabajar y nos dice que por lo general a las filas, que son estas de aquí, se les conoce como M. Y a las columnas se les va a conocer como N. Y el tamaño de una matriz va a ser igual o va a estar dado por el número de filas y el número de columnas. En este caso, ¿cuántas filas tiene esta matriz? 3. 3, profe. Y 3 columnas. 3, correcto. 3 filas y 3 columnas, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, voy a decir que el tamaño de la matriz va a ser igual a 3 filas por 3 columnas. Si yo hago aquí o si yo trabajo aquí, perdón. ¿Cuál sería el tamaño de F? 3 por 4. Por las filas y las columnas. 4 por 3. M por N. 4 por 3. Correcto. Entonces tendríamos que F igual a 4 por 3. Por 3. Porque es 4 filas. Y 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces ya sabemos dos cosas. Primero, que es un arreglo de números y pueden ser cualquier expresión numérica. Y segundo, que su tamaño siempre va a estar dado el número de filas y el número de filas y posterior el número de columnas. De esto nos dice que cada número o cada expresión numérica contenida dentro de la matriz se le llama elemento o se le llama ordenamiento. Este número 1, este 9 se les llama elementos u ordenamientos. Y cada elemento o cada ordenamiento va a tener una respectiva posición dentro de la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí en F, el 9 o el elemento número aquí 9, voy a ver qué posición tiene. Necesito saber la posición, en este caso del número 9. ¿Cuál sería la posición? ¿En qué fila se encuentra? En la fila 3. Fila 3. Fila 3. Fila 3 de la segunda. Fila 3, correcto. ¿Y en qué columna? En la 2.
en la columna 2. Por lo tanto, la posición del elemento o de ese número 9 me queda F. Significa en la matriz F, en la fila 3 y en la columna 2. Y yo quiero saber la posición de este número de aquí, el que estoy marcando en verde. ¿Cuál sería? Fila Fila 4, columna 3. F, 4, 3. Y si yo les digo cuál elemento de posición F2, ¿cuál sería? ¿Cómo, profe? Ah, 2. ¿Cuál es el elemento F? El elemento F22, ¿cuál sería? fila 5. fila 3, fila 2, Columna 3, fila No, yo necesito saber este de aquí. ¿Cuál es el elemento F22? el número 5. El 5. El 5, Correcto. profe. Sería este de aquí, que estoy, gracias, marcando de azul, ¿verdad? sí. Y el elemento 3, 4. El 8. El 3, 4. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, sí estoy compartiendo. Profe, no hay. 3, 4. No hay. Porque solo hay 3 columnas. Ok. Porque hay 4 filas y 3 columnas, ¿verdad? Sí, Entonces, señor. vamos acá. Dentro de las reglas ya sabemos, una está entre paréntesis y es un grupo de números. 2 está compuesta por filas que están representadas por M normalmente y por columnas que están representadas por N. Y dentro de esa matriz hay elementos. Cada ordenamiento tiene una posición dentro de la matriz que ya sabemos que va a estar en acción entre las filas y las columnas. Dentro de las matrices podemos decir que son tablas bidimensionales de números, cantidades, expresiones que pueden y que pueden multiplicarse o que pueden restarse de acuerdo pues para el problema donde lo vayan a aplicar y qué es lo que vamos a realizar. Dentro de las matrices podemos tener de 2 tipos, cuadradas y rectangulares. Profe, qué pena Las interrumpirla. más comunes. ¿Será que los compañeros desactivan los micrófonos? Sí. Ver.
Listo. Ahí ya. Sí, profe. Les decía que dentro de las matrices podemos tener rectangulares. Las más comunes son las rectas. Las cuadradas, pues básicamente se van a dar porque van a tener igual número de filas e igual número de columnas. Y las rectangulares, pues van a tener de estas matrices, tanto las cuadradas como las rectangulares, existen diferentes tipos de matrices de acuerdo a cómo estén conformadas. Tenemos aquí unos ejemplos. Tiene 2 filas y 2 columnas. Aquí tenemos A, que está compuesta de 2, 1 y 3, 4. 2 filas y 2 columnas. Diremos que su tamaño es 2 por 2. ¿Qué elemento es A, 2, 1? 4. 1. A, 2, 1. ¿Seguros? El 1. El 3. El 3, correcto. Recuerden que el primer número hace y columna. En este caso sería 3. Me dice, ¿cuál es el tamaño de B? 3 por 3. 3 por 2. 4. 2 por 3. Ah, de B. 2 por 3. 2 2 por 3. correcto. Primero las filas y luego las columnas. No se olviden de eso. Y me dice C. Ay, perdón. C tiene 4 filas. 1, 2, 3, 4. Y 3 columnas. ¿Qué elemento es 4? Es C42. 0. 0. 0. Correcto. Este que tenemos aquí, ¿verdad? Así son 2. Y dentro de estas cuadradas y estas rectangulares tenemos diversos tipos. La primera matriz, y le llamamos nula porque todos sus componentes caracterizadas por tener el elemento 0 o el número 0. Todos sus elementos equivalen a 0. Por eso se le llama nula. Se llama matriz fila. ¿Cuándo qué? Cuando solo tiene una fila y distintos números de columnas. Por lo tanto, su dimensión siempre va a estar dada por 1 por columna, 1 por 1, 1 por 2, bueno, ya depende del número de columnas que se le va. Entonces ya tenemos dos tipos, matriz nula, matriz fila, y al igual que tenemos una matriz fila en la que solo hay una fila y diferentes números de columna, matriz columna es esta que tenemos dibujito y se caracteriza por tener una sola columna y distintos números de fila. Por lo tanto, su dimensión
siempre estará definida entre el número infinito de filas por 1. Una sola columna, como es esta que tenemos aquí, C es igual a 1, 8 y menos raíz de 8. Recuerden que los elementos o ordenamientos que componen una matriz pueden ser distintos o diferentes números o expresiones numéricas. Una matriz es cuadrada, ya sabemos cuándo cuando tiene mismo número de filas y mismo número de columnas. Y es rectangular cuando tiene diferente número de filas, diferente número de columnas. Dentro de estas matrices, vamos a llamar a unas diagonal principal. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a decir como ejemplo que tenemos a la matriz A y que la matriz va a estar dada por los siguientes elementos. Tenemos aquí la matriz H. ¿Y qué tipo de matriz es? Rectangular. Nula, lineal. Cuadrada. Rectangular. No, Ah, sí, cuadrada. Es cuadrada. Bueno, ahorita por la hoja que Cuadrada. no la tengo parametrizada, pues nos va a dar, o bueno, visualmente parece rectangular, ¿verdad? Pero es cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene un número de... ¿Cuál es el tamaño? 4 por 4. 4 por 4, correcto. Y si yo les digo cuál es el elemento H42, ¿cuál sería? 9. Correcto. En este caso sería 9. Me dice que estas matrices cuadradas va a tener una diagonal principal y una diagonal secundaria. La diagonal principal es la que está dada por 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y sucesivamente dependiendo del tamaño de la matriz. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diagonal de la matriz H? 2, 2 menos 3, 5. 2, 2 menos 3 y 5. Entonces, miren, 1, 2, 2, 3 y posición 4, 4. Esa viene a ser la diagonal principal. Es decir, que siempre se comienza desde el 1, 1. Y asimismo vamos a tener una diagonal secundaria, que en este caso, pues va a ser al contrario, se comienza desde el otro lado. En este caso, desde la posición 1, desde la posición 2, posición 3, 2 y posición 4, 1.
Entonces decimos que para esta matriz o la matriz H, que es con la que estamos trabajando, nuestra diagonal secundaria va a ser 19, menos 2, 8 y 1. ¿Por qué necesito? ¿Por qué les explico esto? Porque más adelante, cuando empecemos a trabajar tratamientos de determinantes, vamos a necesitar la secundaria para realizar operaciones. Entonces, no se olviden, la diagonal principal, siempre sus elementos son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y así sucesivamente, dependiendo del tamaño de la desde la posición 1 de la primera fila por X, bueno, dependiendo del número de columnas que se tengan. En este caso, pues sería 1, 4 y así sucesivamente cada uno de los números. La matriz L ¿qué tipo de matriz es? Rectangular. Ok. El tamaño 5 por 4. 4 por 5. y la diagonal principal 2, 2 menos 3, 5. extremo eso no únicamente las matrices cuadradas. No, por eso les digo, en este caso no aplica, solo las matrices cuadradas tienen diagonal principal y diagonal secundaria. Las podemos como tal una pendiente exacta, ¿verdad? No llegan de extremo a extremo. Entonces, en ese caso, no habría diagonal. ¿Listo? El audio. Listo. Entonces recuerden, solo sirve para las matrices cuadradas. Tenemos también una matriz que se llama triángulo. Básica dice que todos los elementos que estén debajo de la diagonal principal equivalen a 0. Si pueden ver aquí, nos dice triangular superior. Miren que la diagonal en este caso está conformada por 9 y pi. Y los números que están debajo de esa diagonal principal equivalen a 0. A eso le llamo una matriz triangular superior. Y asimismo vamos a tener una matriz triangular inferior. Y al igual que la superior, pues me dice que todos los números que están en esta de la diagonal principal son elementos nulos o que tienen el número 0. Entonces miren aquí la diagonal 1, menos 4, 5 y menos 78. Y están por encima de esta diagonal son 0. En este caso es una matriz triangular inferior. Ya la abrimos. Vamos también a tener una diagonal
que es aquella matriz en la que solo en los números que están compuestos por la diagonal es donde hay un valor, digamos, una denominación o una expresión numérica que tiene un valor, mientras que su parte superior y su parte inferior tiene números 0. Miren, en este caso tenemos una matriz con diagonal secundaria de 0, 3, que en este caso esta matriz o su diagonal sí tiene valores, pero el resto, tanto lo de arriba como lo de abajo, es 0. A eso le llamamos matriz diagonal. Y vamos a tener una matriz de unidad o identidad, y esto es cuando solo los elementos de la matriz tienen el valor de 1, cuando todos son 1. Entonces, por allá, cuando empecemos a ver el método de Kramer, método de Gauss, nos vamos a dar cuenta que tenemos que llegar a esta posición, a obtener una matriz de unidad o una matriz de identidad para dar solución a los diferentes problemas que podamos tener. Entonces, la diagonal toma los números de 1 y el resto de números es 0. Dentro de las operaciones básicas que se pueden realizar con las matrices, sumas, restas y multiplicaciones. Vamos a mirar en este caso las sumas y las restas de las matrices. Para que haya o se pueda hacer una suma y una resta en matrices, es necesario que tengamos matrices de igual número de filas e igual número de columnas, como lo tenemos aquí en este caso. Miren aquí, tengo la primera matriz dada por 1, 3, menos 1 y 2. Y la voy a sumar con una segunda matriz dada por 1, 3, 2 y menos 3. Necesito sumar. ¿Cómo se suma? Elemento más elemento. Igualmente pasa en la resta. Elemento menos elemento de acuerdo a la posición en donde estén. Por eso se dice que estamos trabajando sumas y restas, pues las matrices tienen que ser de igual tamaño para que nos permitan realizar la operación de suma o resta con los números que están en las mismas posiciones. Entonces, miren aquí, la de nuestra primera matriz es, y la posición 1, 1 de la segunda matriz es 1. Entonces me dice 1 más 1 igual a 2. La posición de la primera matriz es 3 y también es 3. Entonces nos queda 3 más 3 es igual a 6. La posición 2, 1 de nuestra primera matriz es menos 1. Y la misma posición de la segunda matriz es 2. Entonces tengo que menos 1 más 2 es igual a 1 positivo. Recuerden que en estas sumas, cuando estamos trabajando con positivos y negativos, tenemos que aplicar ¿qué? Ley de signos. Entonces tenemos menos 1 más 2, 1 positivos. Y finalmente la posición 2, 2 de nuestra primera matriz y la misma posición de nuestra segunda matriz, que es menos 3. Entonces decimos 2 más menos 3, más y menos se convierte en menos y me queda 2 menos 3, en este caso menos 1. Y me da la siguiente o el resultado, la conformación de la otra matriz. Vamos a hacer aquí un ejemplo para que me puedan
comprender mejor. Vamos a tener la matriz A va a estar dada por 1, 2, 0, 5, 6, menos 9, 1, menos 2, menos 6. Tenemos la matriz A. Hay que tener la matriz B, que va a estar dada por 0, 2, 3, 7, 8, 9, 4, menos 5 y menos 2. Adicionalmente vamos a tener la matriz C, que va a estar dada por 1, 5, 4, 8, menos 1, 0, menos 2. Si vemos cada una de nuestras matrices, nos vamos a dar cuenta que tienen un tamaño de 3, ¿verdad? 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3, 3 columnas y 3 filas. Cada una tiene el mismo tamaño. Entonces ya sabemos que para poder sumar o para poder restar, el primer requisito es que tengan el mismo tamaño o dimensión. ¿Para qué? Para que permita cada elemento dentro de las dimensiones poderlos sumar o poderlos. Entonces vamos a ver acá. Y vamos a decir que yo necesito saber el valor de A más B, B más C, A más B más C, que podemos sumar y restar diferentes matrices siempre y cuando cumplan con el principal de requisito de tener el mismo tamaño. Y A más C. Entonces vamos a empezar aquí. A más B va a ser igual. Y vamos a empezar acá. Me dice A más B. Entonces, el primer número o la primera posición, en este caso 1, 1, la sumo con el mismo elemento o la misma posición de la segunda matriz, en este caso 0. 1 más 0, 1. Y así seguimos con cada uno de los elementos. Tengo 5 más 7, en este caso 12. Y lo mismo realizo con el tercer número de nuestra primera fila. 5. ¿Cómo me quedaría la segunda? La segunda fila. 5 más 7, 6 más 8, menos 9 más 8. La segunda fila. Ah, 2. 2 más 2. 2, 2 más 2. 2 más 2. 6 más 8. Sí. Menos 2 menos 5. Menos 2. Menos 5. Y la tercera fila, ¿cómo me quedaría? 3 más 0. 0 más 3. Sí. Menos 9, 9. ¿Qué más? Sí. Y menos 6 menos 2. Exacto. Entonces, cada elemento con cada elemento. En este caso 6. Y tenemos aquí una nueva matriz producto de A más B.
Vamos a hacer aquí B más C, pero la van a... Ahí tienen en pantalla. B más C. Profe, le hago una preguntita. ¿Usted también enseña matemáticas? No. Ah, bueno. No, sino que es que, pues este tema lo daban también como de matemáticas 4. Sí, entonces estaba hasta de Ya pronto, lo, sí. ¿Perdón? ya lo han visto. Sí, sí, señor. Pues nosotros acá en Tuluá sí. ¿Cómo quedaría? 0 más 1. 0 más 1. No, deme los números Ah, de la 1, niña. 1, Sí, 12, 2, 3. 3, ya, 7, 3. 12 sí, 12, menos 5. Menos 5. Menos 6, 17. 0. 4, menos 4 la última. Menos 6. menos 4. Menos 6. menos 4, 2. Trabajando con números, pues en este caso que son pequeños, pues es mucho más fácil trabajar, es mucho más fácil realizar las operaciones, ya cuando se empiece pues a aplicar o a desarrollar dentro de cada uno de los diferentes problemas que se puedan presentar. Y más que nada, bueno, para las partes de contaduría, las matrices como tal se las utiliza para el análisis de los costos, el análisis de los gastos y los valores que se ha tenido durante un determinado periodo. Y cuando se trabaja con matrices y subsidiarias, poder encontrar esa suma de esos costos y de esos gastos. Para eso se la utiliza más que nada. ¿Listo? Y en Excel también podemos hacer la suma
directamente. Y simplemente se hace señalando la matriz. La otra matriz. Y miren que automáticamente pues ya nos generó que aquí hay un valor. Aquí les escuché 12 y es 14, ¿no? Ya no salió mal. Ah, pero aquí simplemente Era señalamos menos las 7. matrices. No, es que aquí señalé la que es esta. Esta. Y ahí ya nos realiza la operación. La que no era. Listo. Eso cuando estamos utilizando pues Excel ya miran que nos facilita como la aplicación de toda esta parte, a diferencia de estarlo haciendo manual. Y así con cada una de las matrices o ejemplos que ustedes puedan tener. Para la resta, de igual manera, pues la condición que sean matrices de igual tamaño. Y también los elementos o los ordenamientos de cada una de las posiciones. En este caso vamos a decir que tenemos la matriz F, y1, 4, 3, 12, 14, 0. Audios. Y aquí vamos a tener la matriz M, 2, 9, menos 6, 17, 18, 8, 4, menos 7, menos 10. Sí, y yo F menos M, ¿cómo me queda? 1, Los números. por ejemplo. 1, ¿no? 1 menos 2. 1. El resultado. ¿Cómo me quedaría la posición 1, 1? Menos 1. Sí. Posición 1, 2. Menos 5. Posición 1, 3. 1. 1. Posición 2, 1. Menos 5. Posición 2, 2. Menos 4. Menos 4. Posición 2, 3. Menos 14. Menos 14. O ahí pasaría algo con los signos. Porque habría otro menos. Entonces, ¿cómo me queda? 0. 0. Sí, porque me queda menos 7, menos 7, menos y menos más. Menos 3 la otra. Posición 3, 1. Menos 3. Menos 8. Posición 3, 1. Menos 8.
3, Ah, 1. no. Menos 3. Menos 3. No, estoy restando. Ah, Menos, sí. menos 6, menos y menos, más 9. me queda 9, 0 y 8, 8. menos 8, Menos 8. posición 3, 3, Menos 2. Ah, no, no, no. sí, 2 2, positivo. perdón, 2. positivo, sí. Y tenemos igual la matriz, si quiero hacerlo en Excel, igual, simplemente señalamos la matriz y le colocamos el signo menos, ya automáticamente nos el resultado. Mírenlo aquí. Y la otra operación dentro de las matrices es la multiplicación. Y para que haya multiplicación, la única regla es que las columnas o el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de las segundas columnas. El número de columnas Debe de la ser primera igual matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, que tienen que ser diferentes. Sin embargo, deben de cumplir una multiplicación. Entonces vamos a decir aquí, tenemos la matriz A es igual a 5, 8, 3, menos 1, menos 0, menos. ¿Qué tamaño es la matriz A? Cuadrada. 2 por 4. Rectangular. Dos por 4. Sí, está dada por los elementos 1, menos 5, 0, 5, 4, 3, menos 9, 1. Cero, 7, 5, 4. ¿Qué tamaño es la matriz? 4 por 3. 4 por 3. Y recuerdan que era lo que nos decía la regla, que el número de columnas de la primera matriz, en este caso, Profe, se escucha entre recortado. 4, debe ser igual al número de filas de la segunda matriz, en este caso, es decir, que la ¿Ya me escuchan mejor? Les decía que la primera regla de no olvidar para la multiplicación es que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz.
Y en este caso lo estamos cumpliendo. Tenemos 4 filas y 4 columnas en A y 4 filas en B. Y resultado de esta multiplicación, vamos a decir que A, por B va a ser igual a una matriz que va a tener un tamaño de 2 por 3, que son los otros tamaños de las filas, y 3 columnas de la segunda matriz. ¿No me escuchan? No se le entendió, profe. No, profe, escucha muy entrecortado. Profe, se escucha muy entrecortado. Ya voy. Vuelvo a entrar, ¿listo? No se Ok, voy a entiende nada. Buenas noches, ahí ya me vuelven a escuchar. Sí, profe. Sí, señora. Ahí ya están mirando nuevamente la pantalla. Listo, les decía nuevamente acá que la regla principal para que haya una tengamos igual número de filas, las de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y para saber cuál es el resultado que vamos a obtener de la multiplicación de esas matrices, pues en este caso corresponderán a las filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. En este caso, 2 por 3. Dos filas de la primera, esta regla que tenemos aquí y que acabamos de decir que el resultado va a ser 2 filas y 3 columnas, pues sí nos va a dar el resultado y si aplica en este una fila se multiplica filas. En este caso tenemos la primera fila de la matriz A dada por 5, 3, menos 4, menos 2, por los números de la primera columna de B, dada por ¿qué? Por 1, menos 5, 0 y 5. Vamos a multiplicar esos números. La primera fila por la primera columna. Y esa multiplicación y suma de estos números me va a dar como resultado la posición 1, 1 de mi primera matriz, perdón, de la matriz resultado. Entonces vamos a empezar. Voy a decir que la posición A por B
la posición de la matriz A por B 1, 1 va a ser igual a, en este caso, el primer número sería 5, 1, y a esto le sumo el 3 por menos 5. A esto le voy a sumar menos 4, que lo tenemos aquí, por 0, que está aquí, más el siguiente número, menos 2 por 5. Realizamos esa operación y tenemos el primer número de la posición 1, 1 de la matriz resultante. Por eso les digo que hay que empezar a multiplicar por cada columna. Y en este caso, pues iniciamos con la fila 5, 0 y 5 daría la posición 2, 2. ¿Qué tengo que multiplicar para el 2, 2? La primera fila por la segunda columna de la B. Correcto. Sí, correcto. Seguimos en la misma fila, pero en este caso cambiamos de columna. Entonces nos quedaría 5 por 4, y esto le sumo la multiplicación de 3 por 3, y a esto le voy a sumar la multiplicación de menos 4 por menos 9, más la multiplicación de menos 2 por 1, 63. Y nuevamente, para sacar el número de la posición 1, 3, ¿qué hago? La primera fila por la tercera columna. Primera fila por tercera columna. Nuevamente regreso acá. 5 por 0, ya esto 3 por, y le sumo menos 4, menos 4 por 5, más la multiplicación de menos 2 por 4. Y me da menos 7. Ya tenemos nuestra primera fila y dijimos que el resultado de la multiplicación de estas dos matrices era otra matriz dada o determinada por el tamaño de 2 por 3, es decir, que voy a tener dos filas. Y para la segunda fila, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer para la segunda fila? La segunda fila de la matriz Ah, ujú, por la primera columna de la segunda matriz. correcto. Recuerden que estamos multiplicando filas por columnas. En este caso, como vamos a la segunda fila, ya empezamos. Segunda fila por primera columna. Entonces, en este caso, 8 por 1, y a este le sumamos menos 1 por menos 5. Y a este le sumamos 0 por 0. Y a este le sumamos menos 3 por 5. Y tenemos la posición 2, 1. Vamos nuevamente con la posición 2, 2. Y tenemos que multiplico 2, 2. Necesito saber la posición 2, 2, chicos, de mi producto. ¿Cuál sería? Recuerden que son filas por columnas. Segunda fila con la segunda columna. Correcto. En este caso, 8 por 4. Y a esto le sumo la multiplicación de menos 1 por 3. Y le sumo la multiplicación de 0 por menos 9. Y le sumo la multiplicación de menos 3 por 1. Y tenemos la posición 2, 2. Necesito saber ahora la posición de 2, 3. ¿Cómo me queda? Siempre arrancamos de acá arriba con la fila. 8 por 0. Sí. Menos 1 por 7. Más 0 por 5. Más menos 3 por 4. Y tenemos el producto, el resultado de la multiplicación de A por B. ¿Y saben sacarla en Excel? ¿Han trabajado matrices en Excel? No, profe. Eso no. No, profe. En Excel simplemente aplicamos la fórmula o la función que ya viene aquí. Mire que está por mmult, matriz multiplicación. Elegimos esta y nos dice, señale la matriz número 1. Bueno, en este caso a mí me pide punto y coma, en otros dependiendo de Windows y del Excel que tenga, pues va a ser punto o 2 puntos o simplemente coma. Señalo la matriz número 1 y me dice punto y coma, señale la matriz número 2.
cierre paréntesis y enter. Y tengo aquí nuevamente el producto de la matriz A por B. Miren que es mucho más rápido aplicando pues la fórmula del Excel, ya que si estamos a mano, pues ya la tocaría así multiplicar número por número. Así que podamos tener. Vamos a hacer aquí un ejemplo y digo que de 2 menos 5, 0, 3, 1, 6. Tengo la matriz de 1 menos 8 menos 5, 9 y 2. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es el tamaño de C? 2 por 3. 2 por 3. Y de D. 2 por 3 por 2. 2 por 3. D es 2 por 3. C. C. D por 2. ¿Puedo multiplicar estas dos matrices? No, señora. ¿Por qué? Porque la primera solo tiene... Ah, sí, sí. Sí, profe, sí se puede. Sí se puede. Sí, sí, puedo multiplicarlas. ¿Cuál sería el resultado? Ya saben hacerlo manual o en Excel.
¿Cuál sería ese resultado de C por D? ¿Tienen el resultado, chicos? Recuerden que en Excel es mul. Simplemente señalamos la primera matriz y la segunda matriz y obtenemos el resultado. Vamos a ver un ejemplo más práctico y vamos a decir que el señor Pedro Narváez desea comprar 50 unidades de la materia prima X y 30 unidades de la materia prima Y. Para esto, le solicita a usted que cotee, presupueste las materias primas
en el mercado y se encuentra que la fábrica 1 vende la materia prima en 150,000 cada unidad y la materia prima Y en 250 cada unidad. La fábrica El Sol vende la materia prima X en 160 y la materia prima Y en 230 cada unidad. La fábrica El Final vende la materia prima X en 158 y la materia prima Y en 239. Finalmente, la fábrica Z vende la materia prima X en 152 y la materia prima Y en 248. Se solicita establecer el costo total a pagar cada fábrica y cuál le conviene más. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos el procedimiento, estábamos mirando matrices, entonces de por sí ya sabemos que tenemos que formar matrices. Y conocemos las operaciones que pueden realizarse, sumas, restas y multiplicaciones. De acuerdo al problema y los datos que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo comenzamos? La suma, profe. Por ahí me dicen que una suma, ¿qué sumo? Para sacar el valor de costo de las materias primas de lo que vendió cada fábrica. Sí y no. Lo primero que tengo que formar son las matrices, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera matriz de acuerdo a la información que tienen ahí que formarían? Miren que dice, el señor Pedro Narváez desea comprar 50 unidades y dentro de estos existen diferentes fábricas que producen o tienen esta matriz.
materia prima, fábrica final y fábrica Z. Esa es la información que tenemos. ¿Cómo estarían formadas esas matrices? De tal forma que me permita conocer y establecer en cuál o con cuál fábrica le conviene más y establecer el costo de cada una. Pues podría ser fábrica Y. Por fábrica. Por materia prima, ¿no? Por materia prima, sí. Y tenemos materia prima y materia prima Y. ¿Cuántas unidades necesitamos de la X? 50. 50. Y de la Y, 30. 30. ¿Qué más conocemos? Materia prima Y. Y tenemos los valores, ¿verdad? El costo de cada una de esas materias, ¿de acuerdo a qué? A la fábrica. Tenemos fábricas. Tenemos el costo de cada materia. Entonces vamos por la primera fábrica, que era la 1, y me dice que la fábrica número 1 vende la primera unidad en la materia X en 150 y la Y en 250. La fábrica El Sol se me perdió 160 y 230. La fábrica El Final las vende en 158 y 239. Y la fábrica Z las vende en 152 y 248. Tenemos nuestras matrices, ¿verdad? Profe, tiene materia Y y materia Y. Materia Y. Gracias. Tenemos ya y conocemos nuestras matrices. Miren que aquí hay una. ¿Qué tipo de matriz es esta? La primera lineal. Lineal. Oh, bueno. Tamaño. Por uno. ¿Qué tamaño? Tamaño. 1 por 1. El tamaño de la primera, ¿cuál es? Infinito por 1. No. 2 filas por una columna. Miren, 1, 2 y una columna. El tipo de matriz de la segunda, fábricas y materias primas. Cuatro por 2.
rectangular. Y el tamaño sería 4. ¿Verdad? Ahora sí les pregunto, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es el costo total a pagar por cada fábrica y cuál le conviene más al señor Pedro? Se tendría que multiplicar. Se tendría que multiplicar la fila, así, hacer una multiplicación de matrices. Sí. ¿Y qué voy a multiplicar? Pues la cantidad de la materia X que se necesita. Por ¿Por la- qué? Por por la precios X. o el costo de cada una de las fábricas. Y lo mismo voy a hacer con Y, multiplicar la cantidad por el costo o el precio de cada una de las fábricas por la materia Y. ¿Cierto? Para saber. Entonces me queda esta por esta, por esta. Ay, perdón. Creo que coloqué mal aquí. 150. Y lo mismo hago para la materia Y. Necesito 30 y en esta fábrica vale 250. Necesito 30 y acá me cuesta 230. Necesito 30 y acá me cuesta 239. Necesito 30 y acá me cuesta 248. Sumo. Y tengo otra matriz, que miren que si aquí en los valores que yo tengo 2, que eran 2 filas y una columna, y acá que tengo 4 por 2 y este 2 que me representan las columnas, y yo quito estos 2, ¿qué me queda? Una columna y 4 filas, 1, 2, 3, 4 y una columna, que es lo que hemos estado mirando en la multiplicación de matrices, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál le conviene al señor? La fábrica del sol. La fábrica del sol, correcto. ¿Por qué? Porque es por la que menos pagaría, ¿verdad? Y obtendría mayores, pues, beneficios dentro de los costos de las materias primas que éste necesita. Vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a decir que la empresa XC necesita determinar el mayor ingreso generado. Necesita determinar el mayor ingreso generado por sus clientes por la venta
del producto X, Y el W. Para esto, conoce que el precio de venta del producto X es de 1.500. Del producto Y es de 2.800. Y del producto W es de 3.500. Adicionalmente, se sabe que el cliente 1 compró durante el año 2020 100 unidades del producto X, 150 de Y, 280 de W. Y se le dio un descuento del 2% en cada producto. El cliente 2 compró 101 unidades de X, 140 de Y 280 de W con un descuento del 1,5. El cliente 3 compró 140 unidades de X, 120 de Y 275 de W con un descuento del 1%. El cliente 4 compró 120 unidades de X, 150 de Y 270 de W sin descuento.
cliente 5 compró 120 unidades de X, perdón, 125 unidades de X. Y 142 de Y. Y 200 de W con un mayor valor del 1%. Y finalmente, el cliente 6 compró 100 unidades de X, 130 unidades y 200 unidades. Tenemos aquí los datos. ¿Y qué es lo que necesitas saber? ¿Cuál cliente fue el que los valores durante todo el año? ¿De acuerdo a qué? A las actividades durante todo el año. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar el valor, poner el valor de cada producto, sacar el producto X, Y, W con su respectivo valor. Y el producto tengo 1500, 2800 y 3500. ¿Qué más tengo? Pues el número de clientes y las unidades que compró cada uno de cada producto. Cliente. Tengo X, Y y Z. Ay, perdón, W. Y tengo que... Me perdió. 100, 150 y 280. $101, 140 y 280. $140, 120, 275. El cuarto, 120, 50, 270. $125, 142, 260. Y finaliza 130 y 285. Tenemos las primeras matrices, ¿verdad?
Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el valor de cada producto por la cantidad de ese producto que compró cada cliente. Correcto. Entonces, en este caso tendría que cliente 1 por el valor del producto X y cada uno valor, la cantidad del producto Y por el valor del producto Y. Simplemente arrastro. Y fin, producto W por sus cantidades. Y aquí sumo, ¿verdad? Profe, ¿y el descuento no tiene nada que ver allí? Y todavía no acabamos. En condiciones normales, si estos clientes, estos señores, compraran al costo o al precio, digamos, estándar que tiene esta empresa, en esas condiciones normales, pues las ventas o los ingresos por cada uno de los clientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serían estos. ¿Y el mayor cuál sería? Bajo esas condiciones o en condiciones normales. ¿A quién se le vende más? Cliente 1. Al cliente número 1, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al cliente número 1 se le da un descuento del 2, al cliente número 2 del 1.5, el cliente número 3 del 1, el 4 dice que sin descuento, y el 5 también del 1, y el 6 sin descuento. 4 y 6 quedan igual. Cliente 4 igual y cliente 6 igual. Y a los clientes vamos a aplicarle aquí en este caso el descuento. El 2, 1, 5, 1 y 1. 2. A este le aplicamos el 1, 5. Ay, el que no era, perdón. A este le aplicamos el 1. Y finalmente el cliente número 5, también el 1. En este caso, ¿a cuál le vendemos más? Profe, ¿puede subir un poquito la pantalla que no se puede ver los números El llevados? cliente número 4. El 4, profe. El cliente número 4 es el mayor por el cual más recibimos ingresos.
dentro de las condiciones pues, en las que nos establece este problema. Esta parte que acabamos de hacer aquí, multiplicar, bueno, aquí por el porcentaje, esa parte de ahí es lo que en matrices se conoce como multiplicaciones por escalar. Y la multiplicación por escalar nada más hace relación a multiplicar un número o una expresión numérica por una matriz. Entonces, multiplicar un número o expresión numérica por una matriz. Ejemplo, voy a decir que necesito multiplicar o hacer la operación 3 de la matriz A, donde A es igual a 1, 2, 3, 10 menos 6 y menos 3. Aquí en este caso no importa el tamaño, forma, tipo de la matriz. En este caso no importa, pero al tener esta expresión, esto de aquí se llama escalar, tener esta expresión que me dice que bueno, necesito el escalar 3 de la matriz A, significa que este 3 lo voy a empezar a multiplicar por cada número de mi matriz. Entonces 3A me va a dar igual a este por 3, este por 3, este por 3, este por 3, este por 3 y este por 3. Y esas son las multiplicaciones en escalar. Y me da una nueva matriz que en este caso se llama matriz 3A. Entonces recuerden que hay dos tipos de multiplicaciones. Una, matriz con matriz y tienen que cumplir ciertas condiciones, ya saben, tienen que ser matrices diferentes. ¿Para qué? Para que nos permita multiplicar filas por columnas. Y el otro tipo de multiplicación es por escalar, en el que siempre su expresión o la manera como se escribe es que el número va antes de la matriz. Y en ese caso significa que cada elemento y cada ordenamiento, que son estos números que están aquí, los voy a empezar a multiplicar por ese número que está antes del nombre de la matriz. Esos son los dos tipos de multiplicaciones pues, que se conocen frente a lo que es matrices. Este último pues es como más fácil. Y los de acá, pues recuerden que hay que tener en cuenta las condiciones, al igual cuando es una suma, al igual cuando es una resta, que tienen que ser iguales. No se olviden cuando hay una diagonal en una matriz principal y cuando es una diagonal secundaria. ¿Listo? Este archivito de aquí, si ustedes lo quieren tener, descargar, llevar como apuntes, lo voy a subir ahí en la parte de recursos, al igual que ya es el resto de, creo que le subí un libro que habla sobre esta parte de matrices y todo lo que es álgebra lineal, por si quieren tener información o donde consultar o donde revisar acerca de estos temas. Las diapositivas también no las sube. Igual están los módulos y las diapositivas también ahora las subo. Ay, gracias. El módulo para los compañeros de voy a subir las diapositivas en donde está la
grabarlas o tenerlas dentro de la clase. En la plataforma, que ya se me perdió. En la plataforma, parte de actividades, esperemos que me sacó. Bueno, en la parte de actividades hay un taller número 1. Este taller lo pueden resolver en binas. El que quiera solo puede hacerlo solo. Si alguien quiere hacerlo en binas, máximo 2. No hay binas de 3 ni de 4 de pronto. 2. ¿Listo? Lo pueden hacer en Excel, que ya les expliqué cómo sumar y restar, que les va a facilitar y en 10 minutos creo que lo acaban, al igual que las multiplicaciones. O si alguien quiere hacerlo a mano, igual, como les quede más fácil o como lo hayan entendido. Pues en Excel ya miraron que la multiplicación solo es la fórmula y ¡pum! Salió. Y lo mismo la suma y la resta. Ya ustedes deciden. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas o preguntas? No, profe, pues para mí estuvo bien. Ok, sí, de pronto ustedes ya habían visto, sin embargo, en algunas talleres de esa prueba inicial en los que yo hacía preguntas de matrices, hubieron algunos que no me lo respondieron. Entonces me imagino porque como no todos vienen o tienen el mismo método o las mismas materias, entonces de pronto se olvidaron. Por eso es necesario volver a retomar. Y si miran la parte del módulo, el tema inicial es este. Por eso comenzamos con matrices. ¿Listo? ¿Algo más por decir, Ramiro? No, profe, no, estuvo bien la clase. Lástima que la conexión falló un poco, pero bueno, sí, estuvo bien. Sí, yo creo que hoy también por lo que llovió, a veces creo que a mí se me va la señal un poco. Sin embargo, intentaré a ver si para la próxima nos va mejor. ¿Listo, chicos? Sí, profe, sí, gracias. Que tengan una muy buena noche. No se olviden de ese taller. Fecha de presentación el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias, Que profe. estén muy bien. Listo, Hasta profe, Listo, gracias. luego. profe, gracias. Profe. Muy buena noche, que descanse. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Buenas compañeros. noches. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Profe, luego. de pronto la asistencia para que me coloque a Alejandra Lazo. Sí, ahorita te la cambio. Vale, gracias, profe. Hasta luego. Profe, también a mí, Carolina Portillo. Buenas noches. Sí, por ahí miré a Carolina, por ahí miré a Angie. Tranquilos. Gracias. Ya nos vemos. Hasta Mario, luego. Mario también. Mario también llegó. Listo. Ahorita les cambio. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe.